Buenas noches, profesor. Mi nombre es Santiago Valentino Duarte Rodríguez, de la sección 24440. Voy a explicar lo que es el programa para este diagrama UML. Primero vamos a empezar con lo que es el modelo. Nos dan todo esto de acá. La clase se va a llamar lenguaje de programación. Estos son los atributos, estos son los getters, setters y el constructor. Acá está. Este es el paquete modelo, la clase en lenguaje de programación. Acá están los atributos creados. Y acá está el tipo de variable que es, según el diagrama UML. Después sigue lo que es el constructor. El constructor con cada una de las variables. El constructor sirve para poder inicializar los datos. Después sigue lo que son los getters y setters, que sirven para acceder y modificar cada una de las variables. Y por último, usamos lo que es el override para poder tener este resultado al momento de imprimir el lenguaje. Luego sigue lo que es el controlador. Nos dan que coloquemos un arreglo, un contador y un factor de crecimiento. Acá es lo que es el controlador, se llama gestión lenguaje. Ahora creamos lo que son los atributos. En este caso tenemos el arreglo, que sería el lenguaje de programación, corchetes, arreglo lenguajes. Después sigue lo que es el contador de lenguajes. Y por último, el factor de crecimiento. Después usamos un constructor para el arreglo y para el contador. Y acá creamos lo que son los métodos: agregar lenguaje, buscar lenguaje, eliminar lenguaje e imprimir este lenguaje. A ver, acá está. Para agregar lenguaje, vamos a poner como parámetros lo que son los atributos asignados en acá, ¿cómo se dice? Acá en lo que es en el modelo. Vamos a usar un if. Si el contador del lenguaje es igual al arreglo.left, entonces se va a crear un nuevo arreglo, new lenguaje de programación, y con las variables, con lo que diga, con los atributos del modelo. Y va a imprimir lenguaje agregado exitosamente. Después usamos lo que es el siguiente método, buscar lenguaje. El parámetro va a ser con el nombre, porque se va a buscar solo con el nombre. Vamos a usar un for, vamos a usar la variable i y su parámetro, que debe ser menor al contador de lenguajes. Luego va a ir sumando de uno en uno. Vamos a usar un if. Si el arreglo lenguaje, o sea, el get nombre, o sea, solo nos vamos a enfocar en el nombre. Usamos un equals, ignore case y nombre. Entonces va a continuar con el arreglo de lenguaje. Y en caso que no, va a ser nulo. El siguiente método es eliminar lenguaje. Con el nombre igual. Vamos a usar de parámetro lo que es el nombre. Usamos igual un for, de la misma manera que al buscar lenguaje, con la variable i, ponemos que es menor que el contador del lenguaje y va a ir sumando de uno en uno. Usamos un if, igual el arreglo, punto get nombre, o sea, nos vamos a enfocar en el nombre nomás, equals, ignore case, de paréntesis nombre. Y usamos otra vez un for, pero con una j. Igual, j debe ser menor que el contador del lenguaje, menos 1, coma, y va a ir sumando de uno en uno. Si el arreglo con la variable j es igual a j más 1, entonces se va a ir, como se dice, se va a eliminar, va a ser nulo. Y por último, lo que va a ser imprimir lenguaje. Usamos un if, contador de lenguaje va a empezar en 0. No, que diga, si el contador de lenguaje es igual a 0, entonces el sistema va a imprimir. No hay lenguajes registrados. En caso que no sea así, se va a usar un for y la variable i debe ser menor al contador del lenguaje y va a sumar de uno en uno. El sistema va a imprimir el arreglo de lenguajes, o sea, va a imprimir lo que son los datos que se habían ingresado. Y por último sería la vista, que se va a llamar sistema de registro y se va a hacer lo que es un menú. Acá está. Usamos lo que es private static final para
gestión lenguaje, gestión, new gestión lenguaje. Y para el scan, de ahí usamos lo que es el método main para un menú, full static void menú. Y asignamos la variable int opción. De ahí usamos lo que es un do while para poder crear el menú para registrar lenguajes. Selecciona una opción. Nos va a dar 5 opciones, que sería agregar lenguaje de programación, buscar lenguaje de programación, eliminar lenguaje de registrado, imprimir lenguajes registrados y salir del programa. Y nos va a preguntar que ingresemos una opción. Acá usamos lo que es un switch para el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Y un default en caso de que no se ingrese ninguna de estas variables. Te va a escribir opción no válida, ingrese del 1 al 5. Y acá tenemos el resultado de, en caso que se escoja agregar lenguaje, va a preguntar lo que es el año, la característica principal, el nombre del lenguaje y su utilización. En el caso de buscar lenguaje, también va a preguntar cuál es el nombre que se desea buscar, y acá va a empezar a buscar lo que es el lenguaje. En caso que el lenguaje sí esté en el programa, va a escribir el lenguaje encontrado y va a escribir el nombre del lenguaje. En caso de que no, va a escribir el lenguaje no ha sido encontrado. Y por último, eliminar lenguaje. Igual, va a preguntar lo que es el nombre del lenguaje y lo va a buscar. En caso de que el lenguaje existe, lo va a eliminar y va a escribir el lenguaje eliminado. En caso de que el lenguaje no esté en el programa, va a escribir no se puede eliminar el lenguaje no ha sido encontrado. Y por último, vamos a ejecutar el programa. ¿Okay? Acá tenemos el menú. En este caso vamos a juntar la opción 1. Vamos a poner 1995. Característica principal, vamos a poner programar. Nombre del lenguaje, vamos a poner lo que es el Java. Su utilización sería para crear programas. El lenguaje ha sido agregado exitosamente. Ahora vamos a buscar el lenguaje mediante lo que es el nombre nomás. Ingresar el nombre sería en Java. Y acá está la información de lo que es el nombre, el año, su característica y la utilización. Ahora vamos a usar lo que es la opción 4, imprimir lenguaje. Acá está la opción 4 y se va a imprimir lo que es el lenguaje que era el de Java. Ahora para la opción 3 vamos a ingresar un valor más. Vamos a usar el 1, año de creación 1991, característica principal, página web, voy a poner. Nombre del lenguaje vamos a poner HTML. Su utilización sería crear páginas web. Allá. O sea, ahora tenemos ingresado lo que es el Java y el HTML. Vamos a imprimir lo que son ambos datos para comprobar que estén los dos. Está Java y HTML. Ahora vamos a eliminar uno de ellos. En este caso voy a eliminar lo que es el Java y sale el lenguaje eliminado. Ahora voy a imprimir otra vez para corroborar que el lenguaje haya sido eliminado. La opción 4 para imprimir los lenguajes actuales que hay. Como puede ver, solamente está el HTML. El lenguaje Java se ha eliminado. Y por último, la última opción sería hallar del programa. En caso que se ingrese otro dato, supongamos 8, opción no válida, seleccione del 1 al 5. Y por último, salir del programa. Saliendo del programa. Eso sería todo de mi parte y gracias.